Queridos, querides, qué placer teneros aquí en esta tarde de lluvia para hablar de un tema bastante candente, un tema que creíamos en una determinada época que ya estaba superado y que vuelve con este resurgir de las derechas, de las ultraderechas y de posicionamientos que no consideran la cultura como un espacio libre, ¿no? Entonces vamos a tratar de este tema, de por qué. Vamos a también hablar, porque caso Paco Becerra, que es el autor en este momento más censurado en España, y vamos a hablar también de si aquí nos tenemos que empezar a preocupar o no con el tema de la censura en Costa Rica. Tenemos un panel de lujo y los que sois chicos ya conocéis a Ana Cristina y a Cilus, pero voy a dar una pequeña semblanza de ellos, un poco para que os situéis, ¿no? Ana Cristina Rossi es cuentista, ensayista, pero fundamentalmente novelista. Su primera novela, María la Noche, ganó el Premio Nacional de Novela de Costa Rica. La Loca de Gandoca se considera la primera novela ecofeminista de Centroamérica, fue lectura obligatoria durante 15 años en colegios de Costa Rica y ha vendido cerca de 1 millón de ejemplares, que está muy bien. Limón Blues ganó el Premio Latinoamericano de Narrativa José María Rogueras y la medalla presidencial del centenario del nacimiento de Pablo Neruda del Gobierno de Chile. Limón Regui y Alcalá fue traducido al italiano por la editorial Aracne, y La Romana Indómita es su novela más ambiciosa, pues narra la transición de la República al Imperio a través de Julia, la hija del primer emperador. Tocar a Diana es una novela erótica y también tiene un montón, esta se publicó en Penguin, y tiene cuentos infantiles de ciencia ficción, sobre el cambio climático y ensayos también sobre sexualidad, literatura afrocostarricense y el calentamiento global. Es activista ecológica como yo, te quiero, Cristina. Ha trabajado con mujeres de las primeras naciones de Costa Rica y tiene una maestría en Mujer y Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Cirus Piedra, que hablábamos antes, que tiene origen iraní y se llama Cirus y parece el emperador Cirus del semblante, se lo veis en esto, está entre Cirus y Darío, parte de una familia obrera que convive durante los primeros años de su vida con dos culturas distintas. Su padre es iraní, su madre costarricense. Publicó El Circo del Deseo, el Premio Joven de Creación, y también publicó con editoriales independientes a la luz del alcanfor, obteniendo el Premio Editorial Costa Rica también con su obra El diminuto corazón de la iguana, Premio Nacional al que le ha hecho barriga en novela. Y Paco Becerra, algunos de vosotros que ya os veo que caras conocidas, que habéis estado en el taller de esta mañana, pues os repito un poco que es el dramaturgo español de más renombre en estos momentos, licenciado en Dramaturgia y Ciencias Teatrales por la Real Academia Superior de Arte Dramático, la RESAD. Es titular en Técnica e Interpretación por el Laboratorio de Teatro de William Layton. Y en su obra encontramos un lenguaje poético, una estructura innovadora y una nueva forma de abordar los temas actuales. Becerra tiene la capacidad de crear atmósferas inquietantes entre el humor que destaca en sus obras. Utiliza el habla coloquial para crear el lenguaje conversacional de sus personajes, pero a su vez las palabras pronunciadas por cada uno de ellos sugieren mucho más de lo que aparenta. Entre sus obras hay que destacar El Pequeño Pony, La Tierra de las Montañas Calmas, Dentro de la Tierra, La Mesa del Fondo, El Piano de la Ruta, Yo Fantasma, Venta Quemada, y la obra censurada por la derecha de la Comunidad de Madrid, por el gobierno de la derecha, que ha sido Muero porque no muero, La vida doble de Teresa. O sea que, bienvenidos, queridos, panel de lujo. Yo voy a ser un moderador suave, o sea que lo único que quiero
decirles que estamos en una situación que estamos volviendo a momentos previos a libertades conseguidas, creo que en todo. Es un tema que tenemos que plantearnos, cómo de alguna manera tenemos que ser más militantes o más opositores o más tomar la calle o más cosas hay que hacer, porque de alguna manera cuando nosotros no tomamos la calle nos la toman otros. Ese es el problema grave que está pasando ahora con la derecha, cuando nosotros no utilizamos la palabra libertad propiamente, la utilizan otros. Entonces, esto hay que trabajárselo y hay que trabajárselo bien. Ya esta especie de lo políticamente correcto en el mundo, el no ofender al otro, está generando una censura que llega a unos niveles increíbles, porque todo es incorrecto, todo puede molestar a uno, todo puede molestar al otro, hay una cosa que hay que quitar. La última alarma ha sido con la Fundación Roald Dahl, ¿no?, que está cambiando los caracteres y frases de muchos de sus libros para no herir a minorías, para no crear supuestamente discriminación, etcétera, etcétera. O sea, se está dando un lavado, porque ya no solamente me preocupa la censura que está pasando en estos momentos, sino que nos atrevemos a censurar libros y novelas importantes pasadas. Eso ya es acabar con la historia, es acabar con la literatura, es acabar con la cultura. O sea, se está revisando desde, un montón de... ahora decían que había que hacer una nueva versión de Lolita de Nabokov. A mí ya se me ponían los pelos de punta con esas propuestas, y además es que lo decía con un criterio de amabilidad, de conciencia, de no herir. ¿Cómo que no herir, hija de puta? Lo que estás haciendo es joder una obra maestra de la literatura. ¿Con qué derecho? Que además el autor está muerto. ¿Dónde vas con estas historias? Entonces, está el tema ahí, está el tema candente. Yo creo que es un tema que vamos a hablar de ello, y como soy un caballero, cedo la palabra a Cristina, que empiece un poco el debate. O sea, que yo empiezo. Bueno, en Costa Rica, voy a empezar con una frase del escritor japonés Murakami, que dice: pobre del escritor que nace en un país de pocos habitantes, porque tendrá pocos lectores. Eso es lo que nos pasa a los escritores costarricenses, que no logramos trascender las fronteras. Y es muy difícil, siendo centroamericanos, trascender las fronteras. Es muy, muy difícil. Pero en Costa Rica, por lo menos, yo viví mucho tiempo en Francia y llegué a finales de los 80, y a mediados, 86, con mi primera novela, María la Noche, publicada en España. Es una novela experimental, muy atrevida, una novela erótica, sobre todo erótica en el lenguaje, y a pesar de que cuando llegó a Costa Rica hubo gente que reaccionó, como por ejemplo Carlos Morales, el director de universidad, dijo que era la novela de una puta, así lo dijo con esas palabras, pero a mí eso no me importó porque era una persona. En general la novela tuvo buena acogida, se le dio el premio nacional, y en esos momentos en Costa Rica, a pesar de que como éramos pocos habitantes no había muchos lectores, sí había lugares para hablar de libros. Por ejemplo, estaba el suplemento Áncora, que dirigía Aurelia Dobles de una manera magistral. Tan magistral que la quitaron, pero duró muchos años hablando de libros. Entonces ahí sabía uno que ahí era la vitrina para los libros. Había el programa Punto y Coma de Manuel Delgado, estaba el programa Panorama, había varios programas en Canal 13, que es el canal del Estado, había programas en el canal de la universidad, en el canal 15. Entonces, y por un tiempo hicimos un experimento. El director del periódico La Extra
nos dio un suplemento a varios intelectuales que le llamamos Página Abierta, y ese suplemento salió durante algunos años, y en ese suplemento teníamos toda la libertad de hablar de libros. Entonces fue una época muy bonita. Viene el segundo mandato de un presidente que no nombraré, y se empieza a rumorar que ganó por lo que aquí llaman chorreo, que no es un fraude realmente grande, pero se colaron por ahí 16,000 votos, digamos, que fueron más o menos lo que se calcula que le dieron el gane. Y cuando entra a ejercer el poder ese señor presidente, ¿cómo? No sé, pero logra que empiecen a desaparecer los lugares para hablar de libros. Áncora se transformó en otra cosa, que era la revista del domingo del periódico La Nación. Pusieron a un señor que era como un escritor amargado, entonces no le gustaba hablar de libros y se ponía a hablar de otras cosas, y se hablaba de arte, hablaba de teatro, pero libros, se acabó donde hablar de libros. Y así fueron cerrándose todos los programas en esta segunda administración de este señor presidente. El único lugar que quedó fue una revista que sacaba Warren Ulloa, que se llamaba Literofilia. Era el único lugar que quedaba para hablar de libros. Pero con el movimiento Me Too y las denuncias de acoso sexual, Warren tuvo una caída estrepitosa, y entonces desaparece también Literofilia. Y entonces él y Literofilia, o sea, caen juntos, por supuesto. No le quitaron el premio. Bueno, no, él tenía un premio nacional por Bajo la lluvia Dios no existe, no se lo quitaron, no. Pero en todo caso, nos quedamos sin espacios para hablar de libros. Y esa fue la manera como se ejerció la censura, porque salen los libros, pero si no hay un lugar donde se puedan comentar, donde se le pueda decir a la gente, este libro salió y lo que uno quiere, bueno, que lo que pienso hacer yo ahora a finales de noviembre con mi novela más reciente, que se llama Tocar a Diana, y es una denuncia sobre el abuso. Entonces sí voy a hacer un escándalo, pero voy a tener que ir a donde las personas que tienen programas de televisión, programas de radio, y voy a pedir que se hable de la novela, pero no porque es una novela, sino porque es una novela sobre el abuso, y voy a usarla para hacer un escándalo que quiero llamar Despertar del Abuso. Pero eso no quiere decir que se vaya a convertir esos lugares, sí me dan, porque tal vez no me quieren dar el espacio para hablar. No quiere decir que esos lugares, esos programas se vayan a convertir en lugares para hablar de libros. Entonces, la mejor manera y la más inteligente que encontraron esta élite en el poder que apoyaba a este señor que ganó por chorreo, fue ignorar. La manera más fácil y más inteligente de censurar es ignorar. No hay lugar donde comentar un libro, no se puede. En los periódicos los censuran porque no te van a publicar el artículo, y si acaso sale, es un artículo una vez cada 3 o 4 meses. No hay ya en el periódico la revista Áncora para hablar de libros, no hay ni un solo lugar. Entonces, los libros en Costa Rica en estos momentos no existen. No existen, esa es la censura. Yo he buscado un lugar para hablar de mis 2 últimas novelas y no tengo dónde. Sí, están las redes sociales, pero eso es una enorme banalización. ¿Por qué? Porque ahí cualquiera escribe lo que quiera. No es un lugar realmente para exhibir los libros, porque cualquiera puede escribir lo que le da la gana. Y se necesita pues que haya cierta crítica, que haya una vitrina a donde se puedan exhibir los libros y a donde haya un imprimatur,
una cuestión que se diga, bueno, este libro tiene cierta calidad porque uno se mete a Facebook o a Instagram y cualquiera puede hablar de su libro, está bien, pero no es una vitrina especial para los libros. Entonces, si cualquiera puede decir cualquier cosa, es como si nadie dijera nada. Cristina, estás poniendo el punto sobre una censura por omisión, ¿no? Entonces vamos a pasar a una censura política, una censura ideológica. Vamos a ver, Paco, cuéntanos un poco cuál fue tu caso. La omisión tiene una raíz política e ideológica, porque empezó cuando este presidente no quería que los escritores se escucharan. Incluso hay el caso de, en el periódico quedaba todavía en La Nación un espacio para que los escritores escribieran. Un escritor muy amigo mío, no diré su nombre, escribió algo que le molestó a un señor en el poder del mismo partido de este presidente y tuvo que retractarse y decir, no es cierto lo que yo escribí, cuando era completamente cierto. Entonces sí hay una voluntad política e ideológica debajo. Por eso es que también es un tema que queremos tratar luego, que si toda censura es política o ideológica, ¿no? Entonces, Paco. Bueno, de lo que Ana Cristina, ¿no? De lo que al hilo también, ¿no? Quiero decir, de lo que ha relatado Ana Cristina, me quedo con ese miedo, con esa precaución, con esa cautela a la hora de señalar al poder. Y lo digo porque yo lo he hecho, con nombres y apellidos, y eso ha tenido unas consecuencias, ha tenido unas represalias. Y de ahí el miedo de las personas que integramos la cultura, de los autores, de señalar al poder, porque todo aquel que señale al poder será castigado y será apartado y sufrirá una doble censura. Puede que señales al poder por la censura que ha impuesto tu obra, pero si lo señalas, lo consiguiente es una persecución. Y entonces pues tu persona no va a poder entrar en determinados sitios, o otros festivales donde estabas programado te empiezan a desprogramar. No sabemos si por orden expresa de esos políticos o por miedo de estas personas a que dejen de patrocinarles. En este caso la Comunidad de Madrid. A mí me pasó con el Festival Eñe. Después de todo lo que pasó, estaba programando el Festival Eñe y me llamaron para quitarme. Claro, según ellos era no, porque bueno, había que me fuese a una librería que podía seguir dentro del festival, pero fuera de la biblioteca, que curiosamente pertenecía a la Comunidad de Madrid. Y me dijeron que podía decir lo que quisiera dentro del festival, pero fuera de los sitios que perteneciesen a la Comunidad de Madrid. Digo, bueno, pero claramente entonces hay una persecución. Quiero decir, yo no puedo estar ya en los lugares que pertenezcan o que dependan de la Comunidad de Madrid. Por supuesto me dijeron, no, está todo en tu cabeza. Y a partir de esto sucede una cosa que es la luz de gas, y empieza a haber una violencia psicológica también, porque de repente nadie te va a decir que sí, que eso existe, y todo pertenece a una fabulación mía, ¿no? Es por esto que yo en los periódicos y en todos lados dije que no, que yo quería seguir estando en esa biblioteca y yo quería hablar ahí en donde ellos me habían programado, sobre todo para demostrarle a la gente y para demostrarme a mí mismo y también a mi sociedad que no había una persecución política y que no había ninguna censura y que yo podía hablar en estos espacios públicos aunque dependiesen de la Comunidad de Madrid, que era el mismo organismo que había censurado mi obra anteriormente. Pero en ningún caso prefirieron toda la mala fama que eso suponía, que recayese sobre el festival. 5 editoriales se retiraron porque no querían colaborar con un festival que tenía una sombra o que les acechaba una posible censura, y mucha gente se vio comprometida a ir a esto, pero aún así siguieron adelante. Y por supuesto ponía en evidencia que había, claro, cuando tú mirabas ponían los patrocinadores, el primero era la Comunidad de Madrid. Esto lo volví a denunciar públicamente porque me podía haber callado, pero bueno, lo denuncié y siguió teniendo consecuencias políticas. De hecho ahora
Llevo estrenando 11 años, desde que estrené la primera obra he estrenado una obra todos los años en Madrid y este año no he estrenado ya ninguna y el año que viene tampoco voy a estrenar ninguna porque no estoy en absolutamente ninguna programación. Veremos a ver si el tercero, si el cuarto y si voy a poder seguir estrenando teatro o a lo mejor ya no voy a poder estrenar en la Comunidad de Madrid. Aún así seguirán habiendo voces que digan que bueno, que es un caso aislado. Esto sucedió y es verdad que lo que ocurrió cuando ocurrió el año pasado, en julio, era un caso aislado. Pero curiosamente, después de denunciar yo aquello este último verano, ha habido una gran oleada de censuras, aproximadamente 6 en 2 meses, que incluye Orlando de Virginia Woolf por una cuestión de género, pero pues ya explícito, quiero decir, se ha dicho no. Este espectáculo lo retiramos, que estaba programado por el anterior ayuntamiento, pero entra el PP, Partido Popular y Vox, y lo sacan de la programación por una cuestión de ideología de género, que son discursos que, bueno, que no quieren que lleguen, porque ¿qué es eso de que una mujer cambie de sexo a mitad de la obra, ¿no? Una obra de Lope de Vega también, por salir una vulva y un pene de unos tamaños desproporcionados. No sé si hubiese sido la picha pequeña, no le hubiese parecido que aquello, pero era demasiado grande. Y con esto 6 o 7 casos más de censura. Y en este momento, después de año y pico, si había ya, en ese momento sí que me reforzó, o sea, no hay mal que por bien no venga, en mi caso, lo personal, si alguien seguía dudando de que lo mío era un caso aislado o que es verdad que se podía deber a un problema presupuestario, pues todas las personas que seguían albergando esas dudas se les disolvieron rápidamente porque vieron como ese caso aislado no era sino un precedente de lo que vendría más tarde. En mi caso, tenía que ver con una cosa ideológica claramente, porque mi obra habla de la segunda venida a la vida de Santa Teresa de Jesús, de su resurrección, una mujer que vivió hace 500 años, que dividió la iglesia y que se metió a monja para no casarse con un hombre, y bueno, que es la cumbre de la mística experimental y precursora del siglo de oro español. Es la primera autora de la España moderna. Y a ella la persiguió curiosamente la censura también. Su gran capítulo es una persecución perpetrada, o sea, por parte de la Santa Inquisición, que le siguió los pasos durante mucho tiempo y que le prohibió seguir escribiendo, puesto que ella había escrito un libro y a las mujeres les estaba prohibido ser cultas y por supuesto escribir. Ninguna mujer escribía. Esta mujer desafió al poder y siguió escribiendo no 1, sino 2, sino 3, sino 4, sino 5 y sino 6 libros. O sea, se pasó a la Santa Inquisición por el forro y era una mujer muy inteligente y lo supo manejar muy bien. Ahora sí estaba acusada también de ser una alumbrada, porque todo aquello de que levitaba, que veía a Dios y pues no sabían si era realmente porque era una llamada de Dios o del propio demonio, ¿no? O que para hacerse famosa fingía, porque en aquella época los alumbramientos y todo esto se pusieron de moda, ¿no? Personas que fingían ser tocados por la gracia divina para atraer la atención hacia ellos. Bueno, lo que, para resumir, es la segunda venida de Santa Teresa de Jesús a nuestros días. Vuelve 500 años después de estar muerta, pero a diferencia de Jesucristo descubre que no tiene un cuerpo en el que encarnarse, porque Jesucristo sí que volvió a la vida y el tercer día se metió en la tumba y salió, ¿no? Se encontró la tumba vacía, pero ella no tiene un cuerpo y claro, se empieza a preguntar que por qué no tiene, que ella es solo pues, como gaseosa, como un Sprite, ¿no? Ella es solo burbujitas, llega, pero no tiene un cuerpo en el que encarnarse. Entonces se pone a investigar y descubre que al poco de morir su cuerpo fue descuartizado, convertido en reliquias y esparcido por todo el mundo. La clavícula está en Roma, las muelas están en México, un ojo está en Tokio, la mano izquierda está en Ronda, en Málaga, en París hay una costilla, el coxis está en San Petersburgo, o sea, está absolutamente esparcida por toda la cristiandad planetaria. Bueno, con esta excusa de tener que recomponerse a sí misma, de tener que, me pareció una bonita metáfora de una mujer que tiene que buscarse a sí misma, pero literalmente se tiene que buscar para recomponerse y se tiene que profanar a sí misma, si es que profanarse a uno mismo es posible, y se va reconstruyendo y va robando pedazo a pedazo, como una especie de cyborg o de Terminator, todas sus partes hasta que puede recomponerse y tiene por fin un cuerpo.
en ese momento llega a Madrid y esto es una excusa para preguntarse. En realidad no es un biopic sobre Santa Teresa y tampoco es la vida de Santa Teresa, porque realmente esto es lo que no entendieron. Santa Teresa vuelve a la vida, ya es ficción, no es Santa Teresa, nadie vuelve a la vida. Es una hipótesis de si Santa Teresa volviese a la vida. Y esto me sirve de que aquí viene un poco lo ideológico y por qué no le interesaba hacer con esto con dinero público. De hecho, el de Vox dijo esto en la Asamblea, que la obra era una aberración para la cultura española y un esperpento, y que había que utilizar el dinero público para hacer obras que levantasen el imperio español, pero no para estas cosas para denigrar de alguna manera y blasfemar con figuras religiosas y católicas. Bueno, esto me sirve de excusa para que Santa Teresa se plantee en qué hemos cambiado los españoles durante estos 500 años que ella llevaba muerta y en qué otras cosas seguimos siendo iguales. Y también de qué manera ha podido influir los 400 años en los que la Santa Inquisición, o sea, de qué manera ha podido influir en nuestra forma de ser de los españoles los 400 años que ha estado vigente la Santa Inquisición desde que ella murió. Porque cuando ella murió, y aquí entrando a lo que decía también Ana Cristina de la prohibición, en España se redacta el índice de libros prohibidos. La Santa Inquisición hace un índice de libros prohibidos que la gente tiene que quemar o mandar a la hoguera. Y ese índice de libros prohibidos siguió vigente hasta la dictadura, hace nada 50 años, con Franco. O sea, y entonces Santa Teresa descubre, sobre todo, que la derecha, o sea, quiero decir que los fascistas, o lo que luego, después de su muerte, se llamó los fascistas, que no son sino los herederos de la Santa Inquisición, cómo han instrumentalizado su figura para hacerla, pues por ejemplo, patrona de la sección femenina. Un sitio que inventó José Antonio Primo de Rivera para enseñar a las chicas, a las mujeres a ser buenas esposas, a coser y a bien servir a sus maridos, cuando ella dijo que antes muerta que casada con un hombre, que lo peor que le puede pasar a una mujer es casarse con un hombre, ya que los hombres no acaban con el espíritu de las mujeres, sino que también acaban con la vida física de ellas, de las palizas que les pegan. Que hagan a una mujer patrona de la sección femenina un sitio para educar a las mujeres a ser buenas esposas es casi como una venganza, ¿no? Como si Elton John volviese a la vida después de algunos siglos y viesen que los marines ahora cantan Imagine para ir a la guerra. Y dice, pero bueno, aquí la gente, ¿en qué momento, ¿no? ¿No? ¿Es una venganza? ¿O es que la gente, o de qué sirve? También en el texto digo, ¿de qué sirve un libro si luego nadie lo lee, ¿no? De alguna manera la derecha y los fascismos se han apoderado de Santa Teresa, ella que era judía, la hicieron santa de la raza, ella que era descendiente de judíos conversos, y su mano que hizo voto de pobreza y se comía el pan más duro de todos los panes más duros del convento, hoy en día está engalanado y repleto de piedras preciosas y de oro. Es casi lo más caro que tenemos en todo el país. Bueno, y además el brazo incorrupto de Santa Teresa estaba en la mesa de Franco cuando Franco firmó las últimas sentencias de muerte. Él lo tenía como talismán porque creía que le iba a ayudar en el gobierno de este país. Se la llevaba hasta pescar el salmón. Hizo una urna en el coche, en la guantera del coche, para llevársela con él al lado del embrague para que la acompañase, y cuando Franco murió en el Hospital de la Paz la mano quedó allí y en ese momento se la devolvieron a las carmelitas descalzas de Ronda. Bueno, esa contradicción de una mano que hizo voto de pobreza y hoy está engalanada de piedras preciosas. De alguna manera la obra viene a ser como un rescate de Teresa de las garras del fascismo, para rescatarla de ese secuestro fascista en el que ha estado inmersa durante estos años, ¿no? Y con esto y con muchas cosas más, pues claro, la derecha se sintió que era una figura que le pertenecía a ellos y que veníamos de alguna manera a arrebatársela, y que era una blasfemia porque en esa segunda vida, cuando ella llega y se recompone y no tiene ni cuerpo, no tiene... recién inaugurado su cuerpo, no tiene papeles, claro, porque cuando vuelves a la vida no vienes con una renovación del DNI ni con un pasaporte, pues sufre todo lo que sufriría cualquier mujer que llega a una gran ciudad sin papeles, ¿no? Cae en la prostitución, cae en la droga, en la indigencia y al final se hace actriz y DJ. Bueno, aquello le pareció a ellos que una santa que volvía a la vida se hacía puta, yonki, actriz y acababa de DJ porque descubres que Santa Teresa de Jesús, sus iniciales es Teresa DJ. Bueno, y que esa era su misión en el mundo, porque descubre la música trance, y como ella levitaba y entraba en trance, y bueno, bueno, también hay unas teorías que dicen que si ella levitaba es por comerse el cornezuelo del centeno, porque de ahí el doctor Hoffman en los años 50 sintetizó el LSD, el ácido lisérgico, que es con lo que se hacen los tripis.
Así que ahora también descubre que hay voces que dicen que si ella levitó en algún momento puede ser porque iba puesta de tripis hasta las cejas y todas aquellas visiones de Dios y que describe tan maravillosas que de repente estaba en el convento y miraba para el lado y aparecían las puertas del infierno, el demonio, una rana gigante que iba hacia ella, pues son unas descripciones de tripi absolutamente. Y es que ella se comía los monguis esos de Cornezuelo del Centeno, porque como se comía, para dar ejemplo, el pan más duro de todo el convento, pues sufría unas alucinaciones que, claro, veía a Dios y lo que no es Dios. Bueno, pues todo esto pues parece que les venía mal. Yo lo denuncié públicamente porque me quitaron el dinero que me habían dado, resumiendo. Me habían dado un dinero para producir la obra y a 2 días de sacar la programación oficial de los teatros, aplazaron y unos políticos metieron la mano en contra de la directora artística del teatro. Le sacaron la obra, ella me prometió que al año siguiente me la reprogramaría porque no podía hacer eso de quitarme el dinero que me había dado a 2 días de sacar la programación, y luego me llamó por teléfono para decirme que sus jefes políticos no querían ni que la programase ni esa, ni la siguiente, ni ninguna, que si no tenía otro teatro donde estrenarla y que lo sentía mucho pero que me daba una patada y me quedaba ahí tirado en la calle. Pero que no quería, que sus jefes no querían, y yo le dije que ella no podía hacer eso porque en su pliego de contrato estaba que ella era la máxima autoridad en la programación de la obra y unos políticos no pueden meter las manos en las programaciones. Pero la Asamblea de Madrid, y con esto acabo, adujeron que sí, que los directores artísticos eran simples proponedores, los que pertenecían a la Comunidad de Madrid, y que hasta que no, y por primera vez en la democracia, porque esto se habría hecho antes, pero por primera vez ellos han dicho que hasta que no pasan las programaciones por las manos de ellos, de los políticos, sobre lo propuesto por los directores artísticos, son los políticos los que deciden lo que sí y lo que no. Y que hasta ese momento no podemos... Y ahí, bueno, se levantó un revuelo grande porque era la primera vez que se decía así a boca grande y en un sitio como la Asamblea de Madrid, que son los políticos los que deciden lo que está... Bueno, lo que finalmente está permitido que vea el pueblo y la ciudadanía, y lo que no, y hasta que no pasa por sus manos, pues es casi como lo de los ministros de Franco, ¿no? Que eran los jefes para decidir lo que se podía ver y lo que no. Sí, bueno. Con esto, es un mal precedente lo que ocurrió, porque con esto, con la censura, viene ahora la autocensura. Quiero decir, los demás autores han sido espectadores de esto y también la sociedad, de lo que ha pasado. ¿Qué ocurre ahora cuando un dramaturgo ahora se pone a escribir sobre una obra de teatro? Inmediatamente le viene... Mira lo que le ha pasado a Paco, quiero decir, por tocar ciertos temas. ¿Hasta qué momento? Y esto ya es terrible, porque ya es un miedo que está inoculado, ¿no? Y la autocensura ya está dentro de nosotros, que inmediatamente nos dice, si quieres seguir trabajando, primero hay ciertos temas como la Iglesia que no puedes tocar. Y luego mucho cuidado con señalar al poder, si te ocurre algo, porque es un paso que ya no hay marcha atrás. Porque mira lo que le ha pasado a esta persona. Llevaba 10 años estrenando todos los años y ya hace 2 años que no estrena en ninguna parte, porque tampoco ningún otro director artístico o productora se atreven a programarme, porque todos te tienen que pedir dinero a la Comunidad de Madrid, que es de donde viene el dinero público para producir las obras. ¿Cómo apareces ahora con el nombre de este autor para que te den dinero si este chico ha señalado el poder y estas personas lo han censurado? Entonces, bueno, aparece la autocensura y esto es un mal terrible, porque eso ya está inoculado en una sociedad y es muy difícil extirparlo. Bueno, yo traje algo para leer más tarde, pero quería acotar. Yo la primera vez, cuando recibí el galardón de mi primer libro de cuentos, cuando ingresé a la oficina de la editorial, y me toca enfrentarme a mis 24 años en una mesa de dinosaurios, de señores con demasiado poder y demasiada altivez, lo primero que me dicen es hay que cambiar el título, y a modo de broma me dice uno de ellos que huele muy mal el título porque tenía la palabra mierda en la frase. En ese momento yo entiendo que hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen, y también hay libros que se dejan de lado y hay libros que se sostienen a través del tiempo. Yo sí pienso que sí existen los lugares donde se conversa de libros y sí existe la gente, pero hay ciertos tipos de libros que se comentan ahora y que se les da pie, digamos, en el momento en el que vivimos. Creo que eso es como algo muy importante de lo que hay que hablar, porque a mí me parece que la censura es obviamente un mecanismo de poder, y de hecho cuando
esa primera vez con 24 años, cuando llego y me siento a la mesa y me dicen hay que cambiar el título y te vamos a poner un filólogo y tenés que aceptar lo que diga el filólogo, yo con 24 años no sé qué, no, y a recomendación de otros escritores me habían dicho, si recibes un premio, tienes que aceptarlo y dejar que hagan lo que tengan que hacer y dejar que publiquen. Eso es más o menos como uno ingresa en el mundo literario aquí, digamos, como le están haciendo un favor a uno al publicarlo. Es un poco la mentalidad de finca que tenemos, digamos, donde el terrateniente a uno le está dando el chance para hablar de alguna manera. Es parte de vivir en un país muy pequeño. Y bueno, que eso es otra cosa también, que siempre he pensado que no hay que adjudicarle a la malicia lo que se le debe adjudicar a la estupidez. También pienso que es a veces un tono personal de los censores contra la persona en específica y no necesariamente un plan súper estructurado, digamos, de contingencia de la cultura, digamos. Yo siempre recuerdo en un evento muy particular cuando empecé a escribir, que fue buscando en el cementerio obrero la tumba de un escritor que quería conocer. Me topé una familia que estaba velando o lutando a su muerto y les pregunté si de casualidad ellos sabían dónde estaba tal tumba y tal. Y me dijeron, no, eso está en otro cementerio, aquí vivimos, aquí estamos, aquí enterramos a los que no tienen apellido. Eso también para mí me parece una forma de censura, ¿verdad? La censura es más o menos como un castigo también, y la moral y el sentido común incluso son mecanismos de poder y son instituciones también que responden de alguna manera como a las ordenanzas del mandato político, ¿no? Yo pienso que en lugar de censurar a la gente, se le dan herramientas a las personas para que se distraigan y en este caso dejen de leer, digamos, a esos autores que son ejes revolucionarios o de cambio, que son generalmente los que se censuran. Realmente Nabokov es una clara crítica de la sociedad americana en todo momento, desde entonces hasta ahora, y queda súper conveniente sacarlo de las bibliotecas y tal. Yo pues pienso eso bastante. Mi aproximación también a la literatura siempre fue a través de una frase de Camilo José Cela que dice: el deber del escritor es escribir y también es su única recompensa. Pienso de alguna manera que mientras no se abaje el sistema capitalista o el poder, digamos, de ordenanza del momento, a los escritores nos queda también como buscar esos pequeños espacios y no esperar demasiado, digamos, del Estado, de las democracias de turno y tal, y descubrir, digamos, un poco el lenguaje secreto de la gente que todavía quiere conectarse con esas dinámicas de cambio. Yo por mi lado nunca he estado muy interesado como en ningún tipo de apoyo tal, porque sé de dónde viene y sé más o menos cómo funciona, digamos. Uno tiene un precio que pagar si recibe ayudas y tal. Pues sí, nada más, no sé. Bueno, es que estamos hablando de unos temas que estamos viendo como la consecución final de un proceso, ¿no? Pero en las previas, ahora la mayor de las editoriales americanas tienen un comité, que lo llaman un comité, tiene unas siglas, que ahora no me acuerdo cómo es, no me viene a la cabeza, que es un comité de adaptación de la obra para sacar a la sociedad. Ese comité hace que la obra que tú, por ejemplo, escribas se pasa por varias minorías, para que las minorías vayan diciendo si esa obra
que tú has escrito les puede afectar de alguna manera o tal. Con lo cual, cuando te llega la obra, después de todos los cambios que has hecho minorías y tal y cual, para no sentirse herida, pues resulta que te has encontrado con otra novela. Es la paradoja de Borges cuando hace la traducción de Las palmeras salvajes y cambia todo el plot, ¿no? La trama, cambia toda la trama. O sea que de alguna manera ahora no nos vamos a dar cuenta por esas censuras previas, por la autocensura y por las censuras previas que se dan antes de publicar, de si realmente estamos ante el texto del autor real o estamos ante un texto de consenso, que eso es lo peor que puede pasar en la literatura, que el texto final sea un texto de consenso, ¿no? O sea, es todo lo contrario a la libertad creativa, ¿no? Entonces, bueno, otra ronda. Cristina, ¿quieres señalar algo más de este tema? Porque hay una cuestión aquí, tú te has referido a la poca difusión que tienen los libros y a los pocos espacios, y eso es una cosa de censura que viene de una situación ideológica, que claro, el libro es peligroso, con lo cual vamos a omitir todos los canales donde se pueden distribuir los libros y donde se pueda, porque así evitamos ese peligro, ¿no? Pero también me pregunto cómo de alguna manera cuando se hace la selección de lecturas obligatorias, tú fuiste en una época guay, lectura obligatoria en las escuelas, y cómo de alguna manera, a mí eso sí que me interesa mucho, como desde pequeño el poder estar diciendo qué se debe leer y cómo encauzar a los niños ideológicamente con las lecturas obligatorias de la educación. Sí, claro, pero es que La loca de Gandoca es una obra muy inofensiva. A pesar de que se denuncia que el mismo ministro está en contra de la protección del ambiente, es la lucha de una mujer que se convierte en una heroína para salvar un refugio de vida silvestre. Entonces, eso tapa la parte que es pequeña y que yo la tuve que hacer pequeña porque yo me autocensuré. Incluso al principio del libro tuve que poner, como pongo en todos los libros que he escrito en mi vida, las situaciones y los personajes de este libro son imaginarias. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Si yo no pongo eso, ya estaría en la cárcel. Entonces, La loca de Gandoca es inofensiva en el sentido de que, bueno, sí se denuncia lo que está haciendo el ministro, pero está la cuestión de que es imaginario, aunque yo en las entrevistas decía que no, que era verdad y todo, pues me protegía con eso que decía el libro. Y luego lo mencioné lo menos posible, la injerencia política en la destrucción del ambiente. O sea, yo me autocensuré. Entonces terminó siendo un libro de una heroína que defiende el ambiente, pero políticamente bastante inofensivo. Entonces fue lectura obligatoria porque les podía enseñar a los chicos y chicas cómo se puede luchar por defender el ambiente, pero no amenazaba el statu quo político, porque yo lo reduje. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, con mi última, más reciente novela, Tocar a Diana, hacer lo mismo, donde hay una denuncia de abuso muy, muy fuerte, que yo la escribí para poder cortar las cadenas, porque el abuso empieza en mi familia, pero se extiende. Esa novela, nadie habla, nadie dice absolutamente nada, es como si no hubiera sido publicada. O sea, se ha leído mucho más en Guatemala que acá. ¿Por qué? Porque en Guatemala pueden decir, eso pasa en Costa Rica, aquí no. Pero leerla aquí en Costa Rica y decir, eso pasa en Costa Rica, no. Entonces es como si la novela no existiera. Y eso es una forma muy fuerte de censura, muy, muy fuerte. Paco, ¿cómo de alguna manera, a mí me gustaría también tocar ese tema de cómo nuestros amigos, o sea, porque no es una situación ya con el Estado y contra todo, sino que tu entorno inmediato
se transforma ante el censurado y ante el miedo de verse con el censurado, el miedo de estar al lado con él. Yo, por ejemplo, tendría que tener miedo a tener a Paco Becerra aquí, porque estoy convencido de que si la derecha gana las elecciones, esto serviría para que a mí me echaran inmediatamente, lógicamente. Entonces, el tema es así, y claro, cuando de alguna manera nosotros compartimos amigos de un lado y de otro, porque resulta que la que te censuró era muy amiga mía, que es Blanca Lee, que dejé pues un poco de hablar con ella, como a ti te pasó este tema. O sea que, claro, la censura crea fricciones personales de altísimo nivel. O sea, ya no es una cuestión de el enfrentamiento contra el poder, contra la sociedad y tal, sino que hay unos dolores personales que tú tienes que sufrir de gente que tú creías que eran amigos tuyos y que resulta que están haciendo todas estas cosas. O sea, que háblanos un poco de eso, Paco. Bueno, yo no sabía que había una segunda parte de esto, ¿no? Que aparte de lo profesional, de las consecuencias profesionales que tenía, había otras que eran también que eso se extendía y contaminaba lo personal. No sucedió inmediatamente, pero ha sucedido, porque nada sucede de un día para otro, pero ha ido sucediendo poco a poco hasta que un día, o sucedió al principio, pero uno no se da cuenta de las cosas. Hasta que llega un momento en el que sí te das cuenta de personas que estaban muy cerca tuya y de repente dices, pero esta persona ¿dónde está? Y luego te enteras que, claro, estaba esperando a que esa misma, son personas que trabajan en instituciones públicas y que están esperando ser puestas a dedo por el mismo equipo político que me censuró. Entonces, claro, de repente ellos entran también en un dilema moral y en un conflicto. Paco es mi amigo, yo creo que me quieren, pero si se dejan ver conmigo, pues de repente corren riesgo que lo pongan en ese puesto, no sé, o personas que siempre cuando han venido cerca de mi casa, donde yo nací, pues de repente vienen un verano y ahora este verano pues no me han llamado y estaban a 5 kilómetros de mi casa, ¿no? Y yo veo cómo lo están pasando bien, rinde, y todos los años me han llamado y ese año no. Porque ahora de repente pues aparecer conmigo en una foto, en un Instagram, no sé qué, cuando toda esta gente me está vigilando y ellos están trabajando para esa gente, pues van a decir, o también me ha pasado, Paco, no vengas a mi cumpleaños, perdona, pero va a haber gente ahí del Partido Popular que me tienen, de las que dependo. Y va a ser muy raro que pues entonces me toque quedar en mi casa. Y poco a poco sí me he ido viendo como que me han ido aislando. Y ya no sé cuando aparezco en un sitio si soy bienvenido del todo o no. Porque no te van a decir, ¿qué haces? No, bueno, ¿sabes? Y es gente que yo sé que me quiere. Pero he tenido que aprender también a valorar las cobardías ajenas. No se le puede decir a la gente cómo tiene que obrar, ni lo que tiene que hacer. Pero lo que sí es evidente es que estamos en un sistema que al final lo que impera es un poco más el bolsillo, ¿no? Y que tú, no sé, que intentar ser consecuente con lo que te dice tu corazón, ¿no? Al final atamos un poco nuestros sentimientos y este sistema pues lo que hace es que destroza también los lazos personales, ¿no? Los lazos sentimentales entre las personas, los afectos. A mí lo que me ha ocurrido, porque profesionalmente me da igual. Y decir, bueno, yo hice algo, tengo unas consecuencias, ¿no? Profesionales, vale, ok. Pero uno tiene que ser consecuente un poco de alguna manera con lo que hace. No tendría que ser así, pero bueno, lo asumo. Pero cuando eso ya se transfiere a lo personal y eso rompe también los afectos y transforma mi vida personal, dejo de ver a las personas que o sé que no es agradable, o ya cuando voy a... Sí, bueno, es que claro, de repente yo al trabajar en el teatro, muchos amigos, todo el mundo de mis amigos pues pertenecen al mundo de la cultura. Y ahí hay algo que sí me molesta y a algunos sí se lo he dicho, que es violencia. Porque claro, cuando estoy con ellos y se lo digo, me dicen que no, que eso no tiene nada, que eso no, que está todo en mi cabeza. Claro, porque si lo aceptan y lo asumen y me dicen que es verdad, me tienen que decir, pues sí, Paco, lo siento, pero me voy un poco con... Y son personas que en la intimidad o en lo privado me ponen verde a este grupo político y a esta mujer.
que me ha censurado. Pero luego pero dicen, ya, pues que mi dinero depende de ella y es la primera vez que estoy viendo dinero, la verdad, desde un tiempo a esta parte, o estoy esperando a que me programen ahí todo mi esfuerzo y todo mi trabajo. El sector de la cultura es un sector muy precario y se pasan muchas penurias como para ahora encima pues decir, venga, pues me cago en todo esto de mi trabajo y bueno, lo primero es mi amigo. Yo no le puedo decir a la gente, tienes que elegirme a mí, pero es muy desagradable porque ya me ha puesto en esa situación. También hay periodistas que me preguntan, bueno, pero ¿y tú qué quieres? ¿Qué pretendes? Que la gente se inmole por ti, ¿sabes? Y esto, ¿sabes lo que pasa? Que es cuando se convierte en verdugo de alguna manera la víctima y se le termina culpabilizando. Yo ahora hacen que me sienta mal. Yo, que soy el que ha sufrido todo esto, ahora me siento mal porque estoy de alguna manera obligando a los demás a posicionarse, ¿no? O a sacrificar cierta parte, o a que sean coherentes con lo que me dicen en privado. O si no, no me lo digáis. Si no, no me pongáis ver de esta gente y me digáis que son unos censores, una hija de puta y que esto no se hace, que no sé cuánto, y luego te veo con ella. Porque eso a mí no me viene bien. Porque yo ahí sí digo, pero si me acabas de decir que, ¿no? Pero estamos entrenados. Yo lo que me he dado cuenta es que la gente está entrenadísima en eso, ¿no? Ha aprendido a separar lo personal de lo profesional. Y yo personalmente te digo todo esto, pero luego, o sea, públicamente, ¿no? Luego en lo público yo estoy con esta mujer que aquí te he dicho que es una censora. Entonces, ¿tú qué? ¿Trabajas para censores? Para personas que tú crees que son censores, de alguna manera colaboras entonces, ¿no? Bueno, es complicado. Es complicado y afecta. De lo profesional empieza a afectar a lo personal. O también en mi casa, ¿no? Mi padre está esperando que un político, en este caso del Partido Popular, porque es el que gobierna en Almería desde hace mucho tiempo, termine de dar una cosa que necesita para una casa, de un pago, de una cosa, de algo, del catastro, de no sé qué, y cuando pasa, y se lo iban a dar, y cuando pasa esto, de repente se lo echan para atrás. Mi padre va a hablar con la concejala de turno y le dice, no veas, Paco, es que tu hijo no veas lo que ha dicho de nosotros. ¿Qué tiene que ver mi padre? ¿No? El pobre, que encima a lo mejor es más afín a esa gente. ¿Qué tiene que ver tu hijo? Cada uno es... Bueno, y de repente pues empieza a afectar también pues cuando vas a tu casa y te dicen, nene, mira lo que me ha pasado. Me han dicho que mira, y ellos también están empezando a tener también represalias de lo que ha hecho su hijo. Entonces eso también me hace sentir a mí mal, porque como que yo conllevo ya una desgracia, ¿no? A la gente, con la que me relaciono y de alguna manera es violencia institucional, ¿no? Sí. Todo esto está provocado por eso. Lo que yo me doy cuenta es que en España gente como vos, Paco, se atreve a hacer un tipo de denuncia que en Costa Rica ni soñamos con hacer. No nos atreveríamos. Probablemente nos matan. O sea que el nivel de censura en Costa Rica es muchísimo, muchísimo mayor, porque por lo que entiendo de lo que has escrito y comparando con lo que escribimos acá, preferimos seguir con vida a hacer ese tipo de obras, porque sabemos porque por aquí va mucho más por debajo. Sí, un accidente, qué extraño, ¿no? A mí me pasó eso cuando La Loca de Gandoca, por la denuncia ecológica, que los empresarios que querían desarrollar me advirtieron, es tan fácil, Ana Cristina, mire, cuesta 50.000 colones un sicario. Usted puede también tener un accidente y nunca nos va a encontrar, nunca va a saber quiénes son. Y entonces uno no va más allá. Pero en España hay cierta institucionalidad que apoya el que se haga ese tipo de denuncia, que aquí ni soñamos con hacer, Y pongo otra vez el ejemplo de el compañero, Rodolfo Arias Formoso, que hizo una denuncia, pero real, de un señor, y ahora voy a decir los nombres, que se llama don Bernal Jiménez, que es uno de los hombres más ricos de Costa Rica y una de las principales del Partido de Liberación Nacional, y todo el mundo sabe que hizo su fortuna importando cerámica española y brasileña y no pagando los impuestos. Y entonces Rodolfo Arias hizo
en un espacio que tenía que se llamaba, creo que Tinta Fresca, hizo todo un artículo y no lo llamó por su nombre, sino que hizo un juego muy vacilón con las iniciales en inglés. ¿Cómo le pondremos? Bueno, BJ, suena simpático, BJ, Bernal Jiménez, ¿verdad? Y contó la historia de las cerámicas, del enriquecimiento, de cómo no se había hecho rico evadiendo impuestos, cómo siempre se habían hecho los tontos en el Partido de Liberación Nacional y en el poder para que tú pudiera acumular esos millones de dólares, y lo obligaron a retractarse, a decir: todo lo que yo escribí en esto es mentira. Vean la fuerza que tiene la censura. La censura aquí es debido a muerte. Es debido a muerte, no es de que te arrinconen, de que no puedas poner una obra, no, es que te matan. Entonces hay otro nivel. Por eso es que no nos atrevemos a hacer obras como la tuya, porque sabemos que lo que está en juego es nuestra vida. Entonces es muchísimo peor acá en Costa Rica, y me imagino que en el resto de Centroamérica será igual o peor. Sin embargo, no pienso yo que le otorga a uno demasiado. Al final no queda uno más cerca con su obra, después de todas estas cosas, de enfrentarse a todas estas instituciones, no queda uno más lejos de ellas y más cerca de su obra, ¿no te parece? Como que al final le otorga a uno demasiado poder, y ese miedo incluso se lo otorga a uno, y ellos a la vez se alzan, se levantan, digamos. Porque también está esta película que se acaba de ver aquí en Costa Rica, que se me olvida el nombre, pero ahí la escena final de la película es magistral, es bellísima, es la Virgen María quemándose, prendiendo fuego. Esa parte, pero es bellísima, brutal. Es más, cuando yo la vi me dio mucha envidia, porque yo quería quemar a la Virgen de primero, pero alguien lo hizo antes, y fue lindísimo verlo en cine y verlo en una pantalla grande, y no hubo gran censura, porque a la vez también uno se impone ante esos mecanismos, también tiene el chance, y a la vez me parece que uno como artesano y como maestro de su oficio tiene esa responsabilidad de poner a la obra antes que cualquier otra cosa, y dentro de la obra a la verdad. Por eso pienso que también hay otros espacios en donde uno siento que es súper importante la autogestión en todos estos casos, porque siempre hay espacios y siempre hay oídos que quieren escuchar y que están sedientos incluso de escuchar ciertas cosas que no se oyen tal vez rotundamente, digamos, o de maneras aullantes, pero hay cierta comunicación siempre. Y pienso que después de todas estas cosas, porque a mí me pasó cuando me llegaron a quitar el título de mi primera obra y me recortaron muchísimo del primer libro de cuentos. Cuando me atrevo a sacar mi primera novela, participo también de otro concurso, me lo gano, y lo primero que me llegan a decir es: tenemos que cambiar bastantes cosas. Y yo me siento con la editora, que quiero mucho y le tengo sumo respeto, pero me siento con ella y le digo: yo no quiero cambiar nada, si gusta le devuelvo el dinero y no publico. Porque para mí la obra es sumamente importante, y no puedo ponerla a merced de estos mecanismos de poder y de censura moral, que a mi parecer son absurdos también, ¿verdad? Como en el siglo XXI, en este momento están bombardeando niños en Gaza y no podemos hablar sobre la reconstitución de una mujer, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces pienso que es mucho un juego que uno toma contra todos estos ejes, digamos, y contra todos estos mecanismos, y uno también escoge la dinámica
con la que quiere participar, digamos, en el mundo de la creación. Uno también escoge en cada momento también, ¿verdad? Cómo llegar a los lectores, me parece. Sí, claro. Queda clarísimo que la censura tiene un fin, pero ¿va a tener fin? ¿Cómo pensáis que puede ser en el futuro? ¿Creéis, sois optimistas? ¿Creéis que esto va más? ¿Creéis que esto va menos? ¿Cómo creéis que se va a comportar la sociedad en un futuro próximo ante la libertad cultural y a la libertad literaria? Permite, a mí me parece que esto va cada vez a ser peor, porque hubo un quiebre cuando desapareció el socialismo real, que hacía que hubiera socialdemocracia, que se cedieran un montón de espacios para que los comunistas no tomaran el poder. Pero al caerse el socialismo real ya no hay ese miedo, el capitalismo reina y viene ahora toda esta cuestión de la inteligencia artificial que se puede hacer que se acomode mucho al poder. Entonces creo que va a haber cada vez textos más inofensivos, cada vez más textos como las élites en el poder los quieran, y va a ser cada vez más difícil decir lo que uno quiere decir, y si lo dice, cada vez más difícil ser leído. Me parece que esto va hacia un abismo. Eso es lo que yo creo. Yo pienso un poco que exactamente lo mismo, el mundo va para peor y es probablemente y lamentablemente algo en lo que uno tiene de alguna manera que irse acostumbrando. También me parece con respecto a la inteligencia artificial que estamos en un momento de transición entre un tipo de humanidad y otra, y me parece que cada vez claramente va a ser más difícil ser escuchado. Sin embargo, siempre siento y tengo muy claro entender en la vieja frase de el ser humano está condicionado a este sistema social, pero nunca determinado. Siempre pienso que está ese espíritu de rebeldía que, digamos, puede seguir dándole curso a la vuelta histórica, digamos, ¿sí? Y creo que la lucha está en uno diariamente de saber digerir la información que llega diariamente y saber transformarla un poco o quedar en derrota, digamos. Pues, bueno, básicamente las dos opciones que uno tiene como escritor, digamos, en mi caso. No sé, la verdad no lo sé. Yo vuelvo a decir lo de antes, creo que lo peor de esto es la autocensura, lo que se ha inoculado ya. Entonces, haya estas fuerzas opresoras desde el poder, ¿no?, de controlar los discursos, y ya está sucediendo, ya lo han hecho, porque ahora es el propio creador el que, bueno, como dice ella, es que hay cosas que es que ya, eso ya está. O sea, la censura no es necesaria que venga de fuera, porque ella ya dice que hay ciertas cosas que aquí la gente no escribe, porque si no se las ve ¿no?, corre riesgo su vida incluso directamente. Entonces ya está la censura ahí, quiero decir, no hay más vuelta. Y aquí, y esto es así, yo también en Madrid, a ver, yo estoy muy cerca, he estado muy cerca de toda la gente que dirige todo, y yo lo he oído. O sea, yo he oído, ahora si le preguntas a ellos te dicen que no, pero yo he oído como desde el poder del ayuntamiento del PP de repente se ha dicho a los teatros que habléis de todo, programad memoria histórica, no nos gusta porque somos de derechas, pero bueno, entendemos que lo tenéis que hacer, machismo, violencia, no nos gusta todo el tema este de la mujer, pero bueno, acepto, pero a la iglesia ni tocarla. Pero si tú vas y le preguntas a ellos te van a decir que no, claro, porque si no están colaborando con la censura, con estas órdenes políticas.
Pero eso yo lo he oído, que se le dice a los directores, y lo he oído decírselo a los directores, a gente, a un espectador, no sé qué, pero no toques cosas de la iglesia, o sea, ya existe, y lo que a mí me ha ocurrido ya existía también antes. Creo que la diferencia es que, porque con mi obra se cayeron más obras, no me sucedió solo a mí, lo que pasó es que yo fui el único que protestó. Pero hay otra gente que se dedica, que son compañeros míos que les pasó también esto y que han visto todo lo que me ha pasado a mí y han estado callados. Cuando ellos también le bajaron la obra. Pero ellos no protestaron. Y como no protestaron, ahora tendrán una recompensa. Serán programados con otro espectáculo otro año. La gente se calla por esto. Y esto que me ha pasado a mí, le ha pasado a más gente. Pero no han protestado. Si yo no hubiese protestado, pues no este año, ni no a lo mejor, pero ya el siguiente o el otro, sí. ¿Por qué? Porque el poder también te premia si tú no le señalas. Entonces, creo que estos mecanismos han existido siempre. La diferencia es que ahora vienen con esta ola también de la corrección política, de lo políticamente correcto, de lo que hablas tú de las nuevas sensibilidades, que al final, pues no todo ofende a todo el mundo, pero porque ha venido también Internet y ahora pues la gente puede manifestar su malestar con respecto, y ahora tenemos parte que, claro, ¿cómo mantienes ahora a todo el mundo contento? Entonces, pues, mantener a todo el mundo contento es la muerte de la cultura, porque si el arte de hecho tiene que ser provocador y tiene que ser polémico en el sentido de que entendemos que puede ofender a mucha gente. ¿Que esto me ha ofendido? Pues claro que sí. Pues es su problema. Pero es que esto, ¿en qué momento nos han dicho que no se puede ofender a la gente? Eso de la ofensa religiosa, pues claro que sí, si usted cree mucho en algo, pues es normal que le ofendan. Pero es su problema, no el nuestro. O sea, pero si yo me tengo que hacer cargo de eso, ¿de qué escribo? Si tengo que tener pendiente, es la muerte absoluta de la libertad de creación artística. Entonces esto ya ocurre, no es que vaya peor, es que ya ha ido peor, ya está, ya ha ocurrido. Porque yo cuando escribo esta obra, ni por asomo pienso que a mí, porque es que yo, en la historia de la democracia, desde que yo soy niño y tal, de Cabo yo no he oído, ¿no? Es que no, y si ha habido alguna cosa de censura, no se ha sabido porque ha sido un poco encubierto, o te lo han dicho, te lo han contado de otra manera, pero no ha salido el político diciendo que sí, que ellos son los que mandan las programaciones. Porque para eso se puso los directores artísticos cuando murió Franco, para que los políticos no mangonearan las programaciones. Y para eso se le paga el pastizal que se le paga. Pero entonces, ¿para qué le pagan todo ese dinero si al final el que decide es el político? Pues que directamente programa el político y nos ahorramos los millones de euros que se le paga a toda esta gente por ponerlos en sus cargos. Entonces, bueno, yo era bastante ingenuo con esto y ya me han hecho consciente. Este es el problema. Yo ya soy consciente. Con la uniformidad que se logra con la inteligencia artificial es el fin de toda creación. La gente se mete a Facebook y está feliz y no sabe que todo lo que decide está siendo determinado por algoritmos, que lo que compra, que lo que ve, que lo que escoge, se lo está haciendo inducido por algoritmos y cree que está ejerciendo su libertad. Ya no. Sí lo sabemos, ya no. Pero ya bueno, lo sabemos. Porque bueno, yo miro gente estantería. Ya lo sabemos porque sí, porque tú miras a una cosa y enseguida te sale la publicidad de eso, todo el rato y dices, pero si yo acabo de buscar esto, ya sabemos lo del algoritmo que te sale y que te da lo que tú quieras, que no todos los teléfonos son iguales. A ti te aparecen unas cosas y a mí otras en cuanto a tus búsquedas, ¿no? Las búsquedas. Sí, pero hay cierta gente que lo sabe, pero la masa, la mayoría de la gente es la que consume, porque esta sociedad se sostiene sobre el consumo. La gente que consume no está consciente de eso. Estamos conscientes los intelectuales y alguna gente, pero la masa que consume no quiere saber nada de eso y no le importa que sean los algoritmos y le da igual y ni siquiera quiere saber qué es un algoritmo, por lo menos en este país. Bueno, eso ya estamos entrando en otros temas muy generales que nos afectan directamente, porque la sociedad está así. Entonces Cyrus se había preparado un texto donde... Bueno, claramente yo no soy orador, ¿verdad? No, y además, bueno, te habías centrado en la filosofía y en la ideología, que es importante un poco para evitar también conversaciones de bar, que está muy bien, pero un poco de densidad literaria y filosófica viene bien.
O sea que, adelante. Bueno, voy a leer un poco algo que preparé un poco para decirlo de manera más, decir lo que quería decir de manera más adecuada. Bueno, cuando me pongo a pensar sobre qué decir al respecto de la censura, sus mecanismos de supervisión en las artes literarias, no hay realmente cosas nuevas que se pueda decir. Generalmente toca recordar y hacer pies de página sobre la perpetua lucha que han hecho escritoras y escritores, las primeras las más, y cómo sus vidas han limpiado un camino lleno de maleza para que podamos, en el mejor de los casos, rendir homenaje y proseguir el oficio milenario. Recuerdo a razón de esto, como obviedad, mi primera publicación, escrita bajo el título de 10 chunches de una mierda de vida bien tuanis, terminaría llamándose, gracias a las tijeras morales de las instituciones estatales, El Circo del Deseo. Esa primera publicación, si bien galardonada con un premio, no merecería el respeto de una mesa de señores atrevidos y con cierto poder. Estos señores no se levantaron cuando entré a la oficina a firmar papeles, pero curiosamente, una vez que gané el Premio Nacional de Novela, fueron ellos los que se levantaron a saludarme cuando yo me quedaba sentado. Fue un aprender realmente hermoso saber que también en los procesos de edición y trajín burocrático se puede aplicar la rebeldía. Entonces la censura es una especie de castigo que ejerce la superestructura de poder y sus marcos institucionales. Y como en toda prisión estructural de poderes políticos, somos a la vez la pared, los prisioneros, los guardas, los directores, también el cielo de libertad que hay afuera, y me pareció prudente comentar sobre esto. Quisiera traer en síntesis personalizada unos textos para ello: Los mitos de Narciso y de Ícaro, La teoría del valor de Marx, Un mundo feliz de Huxley y varios apuntes de Fromm. En corto, quisiera hablar entonces sobre la precensura, la censura sobre la palabra que no se dice y la que no se ha escrito, la otra literatura, la censura anterior al acto, aquella que paraliza la potencia. El ser humano es ajeno a su propio trabajo porque le resulta desagradable, es ajeno a la naturaleza porque el ruido y la pestilencia invaden sus sentidos, ajeno los unos a los otros porque cada quien conspira contra el otro para poder sobrevivir, y ajenos de sí mismos porque vivimos una vida que no es la nuestra, una vida comandada a vivir, y vivimos solo con la añoranza de que otra vida pudo haber sido vivida. Con cuánta facilidad asimilamos el trabajo de guardas en nuestra propia prisión, en este mundo donde las antagonías y las contradicciones de clases son no cada vez más, sino inmediatamente profundas. Pareciera ser que el plan para una disrupción social está satisfecha y cumplida. Estamos en este momento en la crisis más abrumadora de entre todas las tragedias históricas, donde se vive a cuestas y donde no se mira empáticamente a quien a cuestas vive. Todo nuestro sistema informativo apunta a que la vida no merece, que el ser humano es malo y corrupto, y que la vida negra la nube negra que planea sobre el mundo está para quedarse. Y como guardas en nuestra propia prisión, ejerciendo un trabajo efectivo y eficiente, nos quedamos varados en el silencio. Con cuánto dolor recuerdo en un texto de Sábato, dentro de El escritor y sus fantasmas, hablando sobre cómo podía escribir a alguien a sabiendas que en este momento, y yo digo que al día de hoy, bombardean diariamente niños, escuelas y hospitales en Palestina. Con cuánto asco debe topar uno haciendo cuentas del ser humano en este planeta, en el espejo, como para poder sentarse y escribir. ¿Con qué voluntad se escribe después de hacer escrutinio sobre nuestra realidad? ¿Con qué fin, haciendo examen de nuestra condición humana y de nuestra exploración como especie, se sienta uno a escribir? La sumatoria de toda esta información que cada caudal es sobre nuestra vida, a diario, constante, forma un derrotero absoluto. Y esa es, en mi opinión, la forma de censura más fuerte que pesa sobre un artesano de las artes. Y como habitamos un mundo donde la ligereza de cosas nos distrae de esa nefasta irrealidad, el mundo del entretenimiento y de las sustancias efímeras entra como una gran medicina. Narciso, en este sentido, escoge obviar a las ninfas con quien podría hacer unión para enamorarse de esa oscura y profundamente sin fin versión de sí mismo. Ícaro se deja embelecer como para escuchar a su padre y sus alas, que además habían sido artificios en consigna, se queman para siempre.
Es lógico entonces que como vivimos en este mundo de ruptura donde las plataformas sociales y el tejido cultural están más que deshechos, optamos por dedicarnos a nosotros mismos, no de la mejor manera, sino en una manera que interprete y refleje estos horrores que comete el ser humano sobre sí mismo. Una catástrofe tras otra de supresión de posibilidades. A través de ser moroso consigo mismo, de enmudecerse cuanto se debe decir algo, de atontarse cada vez que se pueda, de vivirse a través de minimizarse diariamente, de esperar el fin sin hacer nada, porque al fin y al cabo no vale la pena. Entonces, a través de maravillosas herramientas de nuestro poder social, que nuestro poder social ha creado, sean redes sociales, distracciones o ansiolíticos, convergemos en este mundo feliz donde no hay que bombardear bibliotecas, sino que hay que cerrarlas porque nadie lee, donde no hay que preocuparse de que la gente no tenga acceso a ciertos libros porque la gente está muy cansada para leer después de trabajar. No hay que acallar tampoco a los escritores porque los escritores no quieren escribirle a sus fantasmas. El sentido común en nuestra época nos llama a la ignorancia y a la autoindisposición, al cinismo banal y al autoconformismo. En la época de los sentimientos de desolación y de desconexión que rigen a partir del trauma social, solo queremos admirarnos una última vez en el espejo sin forma y decaer. Esa es la labor sistemática de los policías durante las torturas, sacarle al rebelde su rebeldía a palos. Es la labor, su rebeldía a palos. Y qué mejor macana que la que no se ve para estos policías de la cultura. Qué mejor acto de planeación política que relegarle el poder de la macana a quien sufrirá su mismo golpe, y que además no se lo espera y que se culpe por ello mismo, y que hasta su sentido común sea una forma de imposición estructural. No hay entonces que contratar a los dos censores romanos, y que también no hay entonces que contratar a los dos censores romanos ya. Qué tan conveniente es entregarse a ese ser necrófilo que habita dentro de uno, alimentarle apasionadamente de conformismo la realidad e incluso autoinfligirse hasta saciarle y quedar vacío. La imagen de la historia de la cultura es la del Flammis Sacribus Addictis en el Requiem católico, una llama que se alimenta a sí misma hasta el infinito. Y es una imagen hermosa hasta que, saliendo del romanticismo, nos damos cuenta que a esa llama la alimentan cuerpos de muchos y muchas que entregaron su vida a escapar de ese condicionamiento, y de gente que sabrá componerse del engaño del narciso y que sabrá entender y pelear contra la imposición de la enajenación en el valor de la vida. En resumidas cuentas, comprometerse a una escapatoria de esa autocensura que impide la reconstrucción de un mundo nuevo de entre viejas ruinas a través del lenguaje secreto de unos cuantos pocos que escogen la comunión en lugar del aislamiento impuesto por políticas añejas y engañosas. Y luego entonces queda preguntarse si vale la pena entregar la vida a ese fuego que quema. Muchísimas gracias, chicos. Ahora es el turno de todos ustedes. Si alguien quiere preguntar algo, y aquí estamos. No, el señor ha levantado la mano primero. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante el panel, ¿verdad? Y la presencia del dramaturgo español con Ana Cristina y el escritor costarricense. Yo estoy pensando un poco en que el tema tiene que ver con el poder de la palabra creadora, ¿ya? Porque al final de cuentas, lo que Barraza hace es ya su dramaturgia, el poder de su palabra creadora, al igual que la narrativa de Ana Cristina y la del compañero, ¿verdad? Me va a disculpar. Entonces, esta palabra creadora, con su poder, se enfrenta a poderes políticos, económicos, finalmente ideológicos, por eso, y culturales,
¿ya? Que es lo que sostiene el sistema, ¿ya? Entonces, lo que cabe acá es seguir dando testimonio, creando y de la manera más autónoma posible. No voy a decir libre, de la manera más autónoma posible. Ahora bien, nos encontramos con poderes que van más allá de la iglesia católica, ¿verdad? De ahora de la iglesia evangélica o el poder institucional del Estado. Hay otros poderes, el mercado, la universidad, ¿ya? En la universidad hay un sistema bien estructurado de poder que conduce, ¿ya?, a sancionar lo que se va a leer, ¿ya?, y lo que se va a seguir. En generales, los profesores, ¿ya?, van y difunden las obras que piensan que es lo que debe de leer el estudiante. No hay, es decir, acá yo quisiera reivindicar la lectura como un acto de libertad y de autonomía del ser, ¿ya? Y quisiera reivindicar también, es decir, la necesidad de una palabra subversiva, ¿ya? Eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, por favor. Sí, yo voy a sembrar dudas porque estamos hablando sobre censura. Y este año se alcanzaron los premios nacionales un mes. Yo solamente voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se atrasaron los premios nacionales? ¿Por qué el enojo del presidente de la República contra la cultura? ¿Qué pasó? O sea, yo no voy a decir nada, ¿verdad? Porque no soy nadie, no me van a perseguir, estoy segura, pero quisiera que todos y todas pudiéramos encontrar e investigar qué fue lo que pasó en los premios nacionales, por qué contra el sector cultural directamente, ¿cierto? Ahora, estaba pensando también en la muerte del artista que estaba mencionando Paco. Pero qué privilegio todavía poder protestar, porque en el 2013, bueno, no me acuerdo de la loca de nosotros también, fue asesinado Jairo Mora, ¿verdad?, por descender las tortugas, gaulas, y lo involucraron en una situación oscura con el tema del narcotráfico, y al final detrás de eso está un Estado que quiere deshacerse de todo lo verde para explotarlo como, ¿verdad?, como, no sé, como si fuera un producto desalmado y sí, como si nada tuviera vida. Es como, hay un desprecio a la vida, pero un desprecio, bueno, necropolítico, esto ya lo han hablado otros filósofos, ¿verdad? Es decir, pero la voz del enunciado también importa mucho. Pero qué privilegio todavía tener derecho a protestar, porque bueno, también Cáceres también la mataron, ¿verdad?, por defender los derechos. Es decir, María Elita, que podríamos mencionar que en Latinoamérica la protesta es simplemente morir, o sea, es que es una cuestión... Y Costa Rica incluida, porque los 4 claro, de AECO que murieron, claro, porque ganaron la lucha contra el Stone Container, me obligó a mí, que estaba amenazada de muerte, a irme 4 años fuera del país. María del Mar, Oscar, Jaime y David los achicharraron por ganar una lucha ecologista. Es que en Costa Rica se plantea diferente a España. En Costa Rica matan. sí. Entonces la censura se da a otro nivel. Qué doloroso saber que hay un privilegio y que todavía puede protestar. Aquí nos da miedo protestar. Nos da miedo porque nos matan. En Latinoamérica, supongo que Latinoamérica es así, supongo. Bueno, Latinoamérica, Irán, estamos hablando de muchos países donde no pasa esto. ¿Alguna pregunta más? ¿O reflexión? Bueno, esta noche es agradecer por hacer lo que hace. Yo he seguido a Paco y me alegré mucho que el Centro Cultural Extranjera, porque para mí es un buen ejemplo
bondades, porque de una manera también ahí hay contestatariamente un tema de afirmarse como individuos que somos. Sin embargo, si se nos va la cuerda, ahí es donde me preocupa que en el campo cultural y en el poder simbólico, que es este campo donde se produce y donde realmente se pueden generar cambios de conciencia a través de una obra de cualquier tipo, me preocupa cuando se empieza a banalizar mucho y nos perdemos más en esas influencias que precisamente creo que es para adormecer y para seguir domesticando. Entonces yo francamente agradezco mucho cuando los artistas señalan con el dedo y se atienen a las consecuencias y saben que van a quedar solos, que los van a tergiversar, y también eso lo podemos ver inclusive en otros campos. Yo creo que hace poco que pudimos ver un caso de corrupción muy grande que pudimos ver cómo las instituciones están todas conectadas a una red de corrupción y cómo las personas que se opusieron a eso terminaron siendo trasladados en un mueble a otro lugar, a otra institución, escondidas debajo ahí, como en el sótano, y sin embargo, creo que sí es importante tomar en cuenta esto, que nos vamos a quedar muchas veces solos y solas por señalar y por decir lo que es dentro de este mundo de la cultura desde donde se aporta. Y por eso creo que es realmente importante agradecerle a los artistas y a las personas que en sus diferentes campos están señalando con el dedo y en silencio muchas veces sufriendo esas consecuencias. Creo que es importantísimo honrar eso y también apoyar, si uno sabe que está pasando, de alguna manera acompañar y apoyar a estas personas, porque creo que la única manera que en este momento tenemos para contrarrestar un sistema muy opresor y que aísla y que engaña también, y por eso es como que está con lo más conectado con lo que está pasando y de informarse lo mejor posible para no dejarse engañar, porque sí, yo siento que ese es como el riesgo más grande que tenemos ahora. Claro, pues los que pensamos así como tú tenemos que ir haciendo piña, ¿no? Para no ser solamente islas flotantes, sino que construir un continente, ¿no? Aunque sea pequeño, ¿no? Yo pienso, siempre tengo muy en alta estima la imagen de los primeros trabajadores del teatro, digamos, que andaban ambulantes por ciertos lados de Europa, y ese teatro es fundamentalmente el creador de todas las artes, digamos, y siempre era gente súper valiente que andaba de aquí por allá criticando a los reyes y haciendo mofa y burlándose. Generalmente terminaban sin nada o asesinados, etc. Y esos nombres no se conocen hoy en día, es gente totalmente anónima, pero que de alguna manera ha contribuido a que germine esa potencia que tiene el espíritu artístico, ¿verdad? Creo que en eso hay que fijarse bastante, que siempre es como las abejas un poco, son panales que se van formando y es un lenguaje súper secreto y súper entendible solo por las abejas, y se van yendo de un lugar a otro y sabiendo dónde ir también. Bueno, no, sí que igual dar las gracias por proponer este tipo de discusiones. Se me vienen igual, como digo, con muchas preguntas y ir a compartir algo de lo que han dicho. La censura, luego la autocensura que ustedes han vivido, y luego
Bueno, porque ella era chilena y los chilenos hablan claro. Y aquí nadie la entendía. Yo que viví 26 años con un chileno, sabía por qué lo decía Tatiana y tenía toda la razón. Sí, y bueno, recuerdo que justo en esa entrevista está por ahí hablando, pero poco antes de decir esto, todavía hablaba de la Inquisición, que ella hizo toda esta investigación, unas novelas de la Inquisición en el siglo XIX, todavía en Costa Rica, todavía arrastraba todo esto. Y bueno, nada, simplemente es como una reflexión alrededor de sí, me pregunto de si es el silencio o si es una forma de enmudecimiento que hemos incorporado socialmente, que nos hace adoptar formas, como decía Cristina, creo que aquí hay una generación que te leímos en el colegio muchísimo y que es tremendo que tengas que decir eso en la portada de tus novelas, ¿no? O sea, no puede ser, pero lo digo no para vos, sino no puede ser que lo hayamos aceptado. Y por otro lado, dos preguntas para ustedes dos, tratando de traer algo menos negativo a la conversación, pero sí hablaba de estas formas más subalternas o distintas que por ahí has encontrado para resistir, pero no por eso no hacer. Y me interesa mucho, o sea, creo que estamos en un espacio en donde quería preguntarte cuáles son, a la hora de la edición, no sé si amigos... Bueno, yo pienso primeramente en la autogestión, ¿verdad? Claramente. Y en eso mismo de los primeros teatros ambulantes, donde era un grupito muy pequeño, sin pedir demasiado a los alcances que uno quiera llegar a tener, ¿verdad? Simplemente calidad contra cantidad, ¿verdad? Eso básicamente es. Yo no he tenido que recurrir nunca a imprimirme a mí mismo mis libros o tal, pero no tendría miedo ni mucho menos tampoco vergüenza, que me imagino que es algo que también es un poquito de esa arma, ¿verdad? También que a uno le dé vergüenza estar teniendo uno que trabajar también como distribuidor de su propia palabra. Y es algo que los escritores generalmente no hacen. Pero siempre pienso como en los espacios alternativos, en la autogestión, en el anarquismo, obviamente. Sí, que se están armando. Sí, claro. Chiquititas, por ahí andamos, Por eso pienso. Exacto. Por eso pienso en eso de que en cuanto uno más se aleje de estas instituciones, más se acerca uno hacia ese motivo y hacia ese pretexto final, digamos, que es el contacto y la comunicación con los demás, ¿verdad? Que es al final lo que uno aboga en las artes, contar su propia historia y que esa historia sea escuchada, ¿verdad? Sobre todo. No se ocupan grandes mecanismos para llegar a esas orejas. Como decía Atahualpa, una canción sale fácil cuando se quiere cantar, también se escucha fácilmente. A Paco solo quería preguntarte cómo ha sido la recepción de Muero porque no muero en Cádiz, ¿no? Hace poco, fuera, o sea, como fuera de la comunidad de Madrid, ¿qué está pasando con tu obra y eso? Bueno, hicimos la lectura dramatizada en el Festival Iberoamericano de Cádiz y bueno, la verdad es que se agotaron las localidades, se llenó. Es una muestra de que a la gente le interesa ese texto y pone en evidencia también a todas las productoras y teatros públicos que se niegan o que están de perfil y que no quieren programarlo para evitar las consecuencias políticas. Entonces sí que está ocurriendo algo claro que porque hay gente que también duda, dice, ¿de verdad Paco no te ha llamado absolutamente nadie en 1 año y medio para producir la obra? Otras personas de otro signo político, otros teatros, y no, absolutamente nadie. Y no deja de ser curioso, ¿no? Porque evidencia más la cobardía de la gente. Hace poco una productora me dijo, Paco, está muy mal lo que estás haciendo.
una productora privada. Esto perjudica mucho al tejido teatral, al sector. Digo, hombre, perjudica porque mi grito evidencia tu silencio. Te está perjudicando a ti, porque tú, cada vez que yo grito más, tu silencio también se oye más. Y el silencio de todos los directores de los teatros públicos que no dicen nada. Porque esos directores de los teatros públicos mañana pueden ser el director de este teatro del Canal, del Festival de Otoño, de la Abadía. Entonces ellos también esperan a que ese político les ponga otro cargo. Si ellos se significan políticamente y me apoyan y les señalan, por consiguiente, pues ya saben que no lo van a poner en el cargo, porque necesitan poner a alguien que cuando ocurra algo así haga como Blanca Lee, les tape, ¿no? No les señale también, se ponga del lado de los políticos y no de los artistas. Y también evidencia, y claro, porque esta productora privada, ella le pide dinero todos los años a la Comunidad de Madrid para hacer sus producciones. Y aunque ella sea más ideológicamente ¿no? de mi cuerda, por así decir, lo que ha ocurrido también con esto es que también soy incómodo para las personas justo de izquierdas y progresistas, porque luego, en cuanto a su trabajo, ellos dependen de la Comunidad de Madrid, del signo opuesto, para que le den dinero todos los años para hacer sus obras, con lo que esto también ha puesto en evidencia que no existe la producción privada en España, porque ninguna productora privada hace teatro enteramente con su dinero, sino que lo hace a través de ayudas públicas que vienen de las mismas personas que me han censurado. Entonces, claro, si me apoyan a mí, se tiran un tiro en el pie, a ellos mismos y a su empresa. Por eso a ellos les conviene como Paco, cállate ya. Porque eso también nos está poniendo a nosotros en un muy mal lugar, porque no estamos apoyando algo que sabemos que es evidente. Entonces también empieza a ser incómodo para la gente que es de una ideología próxima a la mía. Porque en el capitalismo nada de eso importa. Lo que importa ahora es el trabajo. Entonces, aunque esta gente lo ha hecho de verdad mal, pero cállate, porque dependemos de ella. Entonces, bueno, por eso estamos haciendo la lectura y te respondo a la pregunta, porque a falta de puesta en escena, porque nos quitaron el dinero que nos dieron y no se pudo hacer, hubo sitios que empezaron a llamar porque querían la obra. Digo, pues es que la obra no existe, la puesta en escena, porque no han quitado el dinero que nos habían dado para que no la podamos hacer, justamente. Y como hicimos una lectura, porque era parte del premio Jardiel Poncela que le dieron al texto, pues me dijeron, pues la lectura aquella que hiciste, y me han empezado a comprar la lectura. Y lo curioso es que una lectura dramatizada, que en principio no tiene mucha afluencia de público, que es algo bastante estático, unas actrices sentadas en una silla sin más leyendo un texto, pues de repente llena teatros con 700 y 800 localidades, con entradas al mismo precio que como si fuese un espectáculo. Y aún así los productores privados no se atreven a hacerla sabiendo de que los teatros se le iban a llenar. ¿Por qué? Porque le tienen que pedir dinero a la Comunidad de Madrid para hacerla. Entonces, bueno, todo se empieza a complicar también más. Y lo que pone en evidencia es que cuánto de dependientes somos los artistas, ¿no? Y los creadores del poder. La libertad artística tiene sus límites, ¿no? Porque son límites que impone quién te va a financiar o no el proyecto. Sí, el problema es que estas personas en sus obras, también en sus proyectos, se les llena la boca hablando de la defensa de la cultura. Y las propias obras pues, también van de eso, pero cuando tienen que defender la cultura de verdad fuera de la ficción, no la defienden. Y entonces por eso a esta mujer le parece incómodo lo que yo hago, porque estoy siendo coherente. Y en mi vida también estoy defendiendo la cultura, pero no dentro solo de la ficción, haciendo obras que señalan a los partidos políticos que persiguen a, ¿no? Pues todo esto de Lorca y la otra, ¿no? Y el que queramos. Pero de repente, pues cuando pasa algo, vale ya, pero es que esto es para la literatura, entonces ¿qué lo hacemos? ¿Para ganar dinero? ¿No? Esos discursos. Y cuando pasan en la vida real, pues esos discursos ya no nos vienen bien, eso es solo para la ficción. Creo que algo que estás diciendo que es importantísimo y que sin duda ha existido en Costa Rica todo el tiempo lo seguimos viviendo, es que la cultura que siempre ha dependido
sí, sí, es un poco precaria la vida, ¿no?, que tenemos tristemente. Creo que también es un reto para nosotros como medio poder encontrar el camino, saber pivotearnos con el agua, como hace el agua que rodea las piedras y continúa, para lograr encontrar espacios, aunque sean más chiquitos de como nosotros pensamos o lo planeamos o lo visualizamos hacer, y menos pomposos tal vez de como lo pensamos, pero que llegue el mensaje y que se dé la obra, y que se dé el arte, y que llegue el mensaje a la gente, que finalmente para eso lo hacemos. Porque si seguimos dependiendo 100% del Estado, nunca vamos a tener la libertad de ser y de hacer, y de decir, eso no va a pasar nunca. El ser humano, toda su vida, siempre ha buscado poder para poder dominar. Y si claramente los políticos nos quieren callar porque no les conviene las cosas que se dicen, lo van a hacer, de cualquier manera lo van a encontrar. Pero cuando nosotros logramos hacer estos nichitos chiquitos en donde se puedan ir dando y diciendo las cosas tal cual son, y no tengan uno de los pilares más importantes, que es la economía, para llegar a decir un político, o sea, que se debe decir, somos nosotros los que escogemos, que es lo que le llega al público, ve, no ve, cómo es que empezamos a guiarles entonces el pensamiento a la sociedad desde la cultura. Es súper triste, porque primero estamos matando la libertad de todo, creativa, de expresión, de arte, de todo, de informarnos, de crear pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos como gente de arte para poder hacer que tu obra, que me parece súper bien que estés, ¿verdad?, alzando la voz y haciendo esta denuncia? Qué triste. Cuando dijiste esto, he tenido que aprender a valorar las cobardías de gente cercana, mucha que hace tan dura, porque yo entiendo todo y es muy valiente, pero ningún artista ni ninguna persona debe quedarse aislado solo de la gente que quiere, ni los que quieren tienen que recibir esas censuras porque nosotros queremos decir o hacer por el poder, porque yo no voy a pagarte a vos para que vengas a criticar lo que yo estoy haciendo. Entonces, quieres criticar, hacerlo con tu plata, hacerlo en tu lugar, hacerlo con, y es lo que hace, es lo que hacen los gobiernos siempre. Entonces, claro, ese es el punto. ¿Cómo hago yo entonces para encontrar la manera de gestionar la vida de esta obra? ¿Cómo lo hago? Si nadie la quiere hacer, ¿cómo la monto yo? ¿En dónde la monto? Así sea en una casa, en una sala, en whatever, lo que sea, en los grupos de 10 en 10, lo que es lo que cabe. ¿Cómo hago yo para darle vida a eso y no dejarlo morir? Y no tener que morir así y pasar por todo eso tan duro, ¿verdad? O estar siempre en peligro de... tristemente pasa en Latinoamérica siempre, y aquí por supuesto que también. Yo tengo un espacio que abrimos hace menos de un año, ahora en noviembre cumple un año, y es un espacio que siempre lo vimos muy versátil para el arte, ¿verdad? Es, por decirlo así, un teatro bar. Nos costó un montón poder abrirlo, principalmente por un tema legal, de patentes, principalmente por eso, y por poder mantenernos a flote mientras se generaban todos los permisos, etcétera, etcétera y demás. Aún así estamos, seguimos viviendo ese programa de todo, desde conciertos metal, no sé, stand-up comedy, festivales, de twerking, todo, teatro, circo, de todo. Poetas allá a declamar, un poco de todo. Y es muy lindo porque el público varía muchísimo. Buscan el muro, está aquí cerquita. Excelente espacio cultural, artístico y independiente. Porque en este país, como vamos, y yo creo que te interrumpo un poquecito, tenemos que autogestionar nuestros proyectos si son atrevidos o son creativos desde nuestra óptica. Porque si vamos a concursar para montar una obra de teatro o para la publicación de un libro desde el Ministerio de Cultura, si no les simpatizas a los burócratas, a los que deciden sí o no, los censuran. Entonces crea una frustración en el artista, porque me ha pasado, le pasa a muchos amigos míos en diferentes áreas de teatro, pintores incluso también, en la Bienal, etc. Por un lado. Por otro lado, lo que está pasando
desde el presidente de turno, que prácticamente calla a sus ministros en la conferencia de prensa, que calla al periodista que le pregunta, se está viendo desde el presidente. Y lo peor es la gente que le aplaude. Sí, y además que dice prensa canalla. Y él, evidentemente, porque lo conozco, y me lo dijo, muy sutilmente me lo dio a entender, que él no cree en el arte ni en la cultura. Eso no existe. Por eso el recorte, que casi un cierre técnico del Ministerio de Cultura, que es peligroso. El Festival de Cine ahorita está vivo porque el director luchó hasta el final, porque había sido suspendido por presupuesto. Y sin embargo le dieron 2 pesetas y con las uñas lo hizo. Es que la cultura amenaza poder. Por eso. Entonces, digamos, al menos mi persona como artista, que me ha costado desde mi familia, porque mi mamá, que amo, cuando yo tenía 12 años, quiero ser actor, no. Y la entiendo ahorita, y sigo luchando. Entonces, al menos yo me autogestiono y los proyectos que hago con mi gente, con mis amigos empresarios, con la gente que puedo mover, lo hago, entonces no dependo del Estado. Más bien después vienen a preguntar. Pero es un desgaste. El espacio que tengo, que es otra cosa que hago, que es la tasa, en campaña política, porque no es político. Pero invité en campaña política a 7 candidatos a la presidencia. Y es una tertulia amena entretenida. Obviamente los interrogué, pero mi programa no es amarillista. Y la cantidad de amenazas que recibía en Messenger, porque se encuentran el número de uno, no sé cómo. Entonces, yo no le debo nada a nadie, y yo que soy un que salgo por la ciudad y me conoce medio mundo, entonces uno sale como, ay, porque me amenazaban feo. ¿Por qué invitaste a Figueres? ¿Por qué invitaste a este viejo? ¿Por qué invitaste a Pilar? Yo invito a que me dé la mi programa. Más bien, traigo a todos para que tengan un panorama abierto. Pero uno queda con un sinsabor realmente. Y hoy por hoy, que me duele tanto, porque vamos en un retroceso en arte y cultura. Vamos en retroceso total. ¿Qué va a hacer de este país? Porque un país sin cultura y sin arte es un país hueco, vacío, a una hora de cabeza. Exactamente, y eso es lo que quieren. Ahorita lo que estaban diciendo, que no nos excluye a nosotros, digamos, bueno, cualquier espacio independiente, no nos excluye, porque de una u otra forma se encontrarán las censuras, ¿verdad? O sea, de pronto, no sé, la hora, el tema, que por patente no puedo entonces tener un desnudo en mi lugar, ¿verdad? O sea, yo tuve este pleito con un señor que llegó a decirme, no, es que no puedes tener a un chico con un micro contando chistes, haciendo stand-up comedy. Y yo, ¿por qué? No, es lo que tiene que tener ahí, lo único que se le permite en la ley es alguien con una guitarra amenizando. Y yo, ¿y por qué el que me está contando el chiste no me puede amenizar igual? Yo me puedo comer mi hamburguesa escuchando el que canta chistes, el que canta, el que toca o el que me cuenta el chiste. ¿Cuál es la diferencia? Entonces tuvimos el pleito y al final le digo, sí, la verdad es que tiene toda la razón, o sea, es estúpido. Gracias a Dios porque él cayó en cuenta en su estupidez, ¿verdad? Entonces, todo bien. Pero fue un pleito fuerte, entonces sí tenemos que cumplir con las leyes en general, ¿verdad? Pero aún así tenemos mucha más libertad de hacer y de programar. Ahora, muy importante es cómo se cuentan las cosas, cómo se plasman, cómo, ¿verdad? Porque yo me encantaría tener un espacio independiente en donde tengamos siempre como material súper, ¿verdad?, revolcador para la sociedad y demás, pero la gente no va a pagar por eso. Entonces yo necesito mantener a flote el negocio. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? ¿Verdad? Unos como otros. También, ¿cómo le llegamos a la gente? ¿Cómo hacemos que le lleguen esos mensajes? Pero que la gente quiere ir a pagar por eso y no me vengan a pedir cortesías. Me explico, porque no por mí, porque la puerta es tuya, digamos. Entonces, finalmente le estás robando al artista que está haciendo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para tener estos espacios, para hacer que el arte no muera, que no tengamos que vivir desde ahí, más allá de solamente estar esperando que el Estado nos... Bueno, sí, el funcionar, el sector independiente
es muy importante. Por ejemplo, el modelo americano es un modelo que también de alguna manera es muy privado, ¿no? Pero también se ejerce una censura absoluta total, ¿no? Si yo soy un actor que digo que estoy a favor de Palestina, se acabó tu carrera inmediatamente. O sea que también el concepto de lo privado pues también tiene de alguna manera todas sus trampas. Yo siempre he sido partidario de que en democracia lo ideal es que la cultura sea una financiación pública como la sanidad o como la educación, porque realmente son elementos fundamentales, básicos para una sociedad. Pasa que claro, cuando tú manejas eso para tus propios intereses partidistas y no trabajas para la sociedad, pues eso se convierte en una trampa. ¿Algo más? Nada más, perdón que repita, pero hoy en la mañana escuché radio de la cadena TED en España y en Barcelona hablaron de un caso y de hecho empezó con la palabra cultura de censura, porque es una persona que se ha dedicado a buscar obras que han sido censuradas y entonces creó un museo con estas obras, por artista, pidiéndole las obras, comprándolas, negociando, etc. Y creo que viene muy de acuerdo con lo que estamos viendo hoy, porque él dice que la experiencia de estas pinturas solas crearon un gran impacto de censura y, ¿verdad?, mucha polémica. Y como él ya ha logrado reunir las obras en un mismo espacio de una curaduría y la gente viene y está en contacto con las diferentes obras, enriquece mucho porque se contrastan, ¿verdad? Que era más escandaloso ahora está con otro más escandaloso y eso le da una cultura, una dimensión muchísimo más grande. Y yo creo que es como algo así lo que se necesitaría en una propuesta donde obras parecidas en el arte escénico, en la literatura, no sé, pienso como una homologación así, en un espacio donde se pongan estos jueces completos que han generado mucha polémica y que a la hora de ponerlos juntos tienen unas resonancias que juntas ayudan como a bajar un poco el miedo, porque se puede ver qué está contrastando y con qué. Me parece un buen ejemplo este museo. Un poco como Cinema Paradiso, digamos. Esa es toda la idea de Cinema Paradiso, ¿verdad? Que toda la censura que pesa sobre los besos en las películas y pasa toda la vida del espectador y al final llega al cine, cuando ya ha muerto el que programa las películas, y lo que hizo a escondidas toda su vida fue todos esos pedazos de ediciones de besos que han sido censurados, los pegó todos y se los da a él para que él viva con ello. Eso es más o menos, ¿verdad? Esa es como esa moraleja. Bueno, el caso de obras literarias, la historia de la literatura, ¿no?, que ha provocado escándalo, han sufrido censura, han salido de la circulación, pues son muchos, y luego muchos autores han tenido que pagar las consecuencias de sus obras, ¿no? La música, en todo, Flaubert, por ejemplo, Madame Bovary, hay miles y miles de casos, Junet con sus obras, hay muchísimos casos. Bueno, pues esperemos que Paco Becerra no sea un mártir como Santa Teresa, no nos tengamos que distribuir sus dedos y sus piernas con todo para tener una reliquia de él, ¿no?, y llevarla por todos lados y no tenga que resucitar para recuperarla. Esperemos que grupos que nos vamos creando, por favor, no nos aislemos en estas situaciones, sino lo que tenemos que hacer es que el poder de alguna manera vea que hay unidad de la crítica, que no dejamos al que señala solo, sino que estamos acompañando en todo su proceso creativo, que intentamos que lo vamos a programar, que vamos a hacer cosas para que el señalado pues no sufra las consecuencias de ese señalamiento. Bueno, ojalá. En fin, las cosas son así. Yo creo que es un debate que ha tenido mucho jugo, que
creo que nos ha hecho pensar bastante, nos ha hecho prevenir también de lo que puede pasar. Estamos en momentos críticos en la sociedad y en este país y en muchos países, y de alguna manera pues los que pensamos con libertad, con democracia y creemos en los valores de la cultura, pues tenemos que trabajar juntos para que nadie nos quite eso. Muchísimas gracias a los panelistas, qué bueno que hemos tenido de una orilla a otra, ¿no?, los temas de censura, compartimos preocupaciones iguales en España y en Costa Rica. Y nada, muchísimas gracias al exquisito público que ha participado con mucho interés en esta tertulia. Muchas gracias. Gracias.